¿Qué tal, querido Mentalidad Elite? Bienvenido a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de las emociones, de cómo aprender a regular, a gestionar las emociones a nuestro favor. Tenemos ahí una respuesta automática que no sabemos por qué pasa, que a veces nos hace hacer cosas pues, de las que nos arrepentimos, y es normal porque nadie nos ha enseñado qué es una emoción y sobre todo cómo entender el mensaje que hay detrás. El otro día veía una escena que era un niño, tenía 12-13 años, había acabado de jugar un partido y habían perdido. Evidentemente estaba triste, estaba súper desconsolado, llorando muchísimo, ¿no? El niño ahí, y el padre estaba a su lado, ¿no? Intentando consolarle. El padre le estaba abrazando así, mirando un poco alrededor, como diciendo, hijo, no llores, no llores tanto, ¿no? Y se veía como cada vez que el padre le decía no llores, el niño lloraba todavía más fuerte, ¿no? Era como, no llores, y el niño, wow, una llorera impresionante. Y yo veía esa escena y decía, jope, con todo el amor que ese padre tendrá hacia su hijo, qué ignorancia, ¿no? ¿Por qué reprimir la emoción? ¿Por qué hacer que no sienta la tristeza y la libere del cuerpo hasta el final, que se quede vacío? ¿Sabéis esa sensación de decir, buah, he liberado todo lo que tenía, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar cuando sentimos las emociones. Lo que ocurre es que ignoramos, somos analfabetos a nivel emocional. Nadie nos ha enseñado qué es una emoción, cómo usarla a nuestro favor para rendir más y estar un poquito más en paz. Ese es mi objetivo con este vídeo. Es ambicioso, lo sé, pero sé que lo voy a lograr con tu colaboración. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando alguien quiere aprender a lo que... Oye, ¿qué es una emoción? ¿No? Seguro que no, tienes que ser más inteligente emocionalmente, ¿no? Y te compras este libro, La inteligencia emocional. O empiezas a leer, ¿no? Y te compras libros como estos, ¿no? Donde hablan de emociones, de cómo regularlas. O empiezas a leer al maestro, ¿no? A David Hawkins, dejar ir. Oye, pero ¿cómo se deja ir? ¿Cómo se libera todo esto, ¿no? Y al menos en mi experiencia, yo me he dado cuenta que no hay un paso a paso claro. No hay un protocolo de decir, oye, cuando discutas con tu novia y te sientas así, esto es lo que tienes que hacer. Cuando entres al campo y no te estés sintiendo confiado y sientas rabia y sientas frustración o sientas decepción, esto es lo que tienes que hacer. Cuando estés sobrepensando mucho, dándole vueltas, esto es para los overthinkers, ¿no? Para los sobrepensadores, ¿no? Que rumiáis ahí los problemas y estáis ahí dándole vueltas y vueltas. Esto es lo que tienes que hacer, y eso es lo que he creado con este vídeo. Llevo muchos años estudiando lo que son las emociones y sobre todo cómo poder canalizarlas en mejor rendimiento, ¿no? Pero ya no solo al fútbol, que también, sino para todo en la vida. Esto es un tema súper importante porque siempre digo, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras emociones. Si tú tienes todo a nivel exterior, todo lo que tú quieras, lo que se supone que nos hace felices, ¿no? Pero a nivel interior tienes una casa emocional, es decir, un conjunto de emociones que tú te has entrenado, que tú te has habituado a sentir todos los días, vas a ser tremendamente infeliz, por más que lo tengas todo a nivel exterior. Si tú todos los días has habituado tu mente a sentir culpa, a sentir queja, a sentir apatía, a sentir rabia, todo eso no te va a permitir hacer lo que quieres o sentirte como quieres, ¿no? Por lo tanto, para mí lo más importante a la hora de cambiar radicalmente el rendimiento de una persona es aprender a gestionar sus emociones. Y eso es lo que vas a aprender hoy. Vas a entender qué es una emoción, por qué tenemos emociones, con el único fin, de verdad, sé que es un poco ambicioso o presuntuoso, pero con el único fin que a partir de ahora tú puedas decir, oye, elijo cómo responder en vez de reaccionar. A partir de ahora soy yo el que elige si quiero enfadarme, si quiero frustrarme, pero lo elijo, ¿vale? No reacciono a una emoción porque muchas veces las emociones nos secuestran, ¿no? Y la gran mayoría de veces, y esto lo veo en el 90% de sesiones, las personas queremos hacer algo a nivel consciente, pero hay una emoción que nos lo impide. Quiero tomar una decisión, quiero hacer algo, pero no me siento así. Quiero jugármela en el campo, quiero tomar riesgos, quiero jugar con desparpajo, con atrevimiento, quiero marcar diferencias como futbolista, pero no me siento confiado, o siento rabia o siento frustración cuando cometo un error y soy incapaz de hacer esto, ¿no? Por eso es tan importante entender las emociones de una manera simple y sobre todo que tengamos un plan, un protocolo para gestionarla. El cuerpo grita lo que el alma calla. Si tú sientes una emoción y la metes debajo de la alfombra y la reprimes, y esto os pasa mucho a la gente que tendéis a no exteriorizar las emociones, ¿no? Y las vais reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo, llega un momento donde la persona explota. Y esto es porque no ha aprendido a regular esa emoción. No se ha permitido sentir la emoción y poder liberarla del cuerpo.
Y las emociones, especialmente las negativas, cuando se reprimen en el cuerpo, son las que nos impiden accionar, ¿sí? Y esto se explica muy bien en este libro, ¿no? Por eso cuando una persona quiere, tener mejor rendimiento, estar más en paz, estar más feliz, muchas veces no solo se trata de hacer cosas nuevas, sino de liberarse de todas estas emociones reprimidas, ¿sí? Que todos tenemos. He visto muchísima gente que somatiza una emoción, por ejemplo, la frustración, ¿no? Todas las emociones tienen una respuesta fisiológica. Normalmente la frustración o la angustia, mejor dicho, se va a muchas personas a un nudo en la garganta, ¿no? Y cuando tú constantemente sientes esto y no lo gestionas, se acaba somatizando. Y ahí es donde conozco a personas que las han tenido que operar porque no han sabido regular esa emoción. O personas que acaban con una ansiedad crónica por no saber gestionar esa emoción, ¿no? Sea la que sea. Por lo tanto, vamos a ponernos el mono de trabajo. Te voy a dar 5 pasos que son los que tienes que aplicar cada vez que hay algo que te genere mucha perturbación a nivel exterior. Tenemos que entender que el estado natural del ser humano es la paz. Todo lo que no es paz es mente. Todo lo que te aleja de estar en calma, en paz, en serenidad es mente, ¿sí? El sufrimiento lo genera la mente. Es una máquina gratuita de generar sufrimiento. ¿Qué es lo que hace Mentalidad Élite? Dice, vale, yo entiendo que mi cerebro está hecho para que sobreviva, para garantizar mi supervivencia. Ahora lo que yo voy a hacer es aprender a cuál es el mensaje que me está dando cada emoción para usarlas a mi favor. El enfado, alguien ha roto, alguien ha superado tus reglas, ¿no? Alguien ha incumplido una regla tuya. La frustración o la rabia, ¿qué mensaje me está dando el cuerpo ahí? Hay algo que se interpone en mi camino. Perfecto, vamos a detectar qué es para poder superarlo. La decepción, cuando una persona está muy decepcionada y se lo lleva a su valía, ¿no? Es que no valgo, es que nunca cumplo. Claro, y el no entender cómo funciona la emoción lleva a creencias incorrectas. Claro, como no entiendo la decepción, que la decepción no es más que, había una expectativa que no se ha cumplido, ya os lo lleváis a las creencias limitantes, ¿no? Es que no valgo, es que nunca puedo lograrlo, es que, no soy capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, el desconocer cómo una emoción funciona lleva a que minéis vuestra confianza, vuestra valía y vuestro rendimiento. Así que sin más, vamos con esos 5 pasos. 5 pasos para librarte del miedo, de la ansiedad, de la preocupación. Aplica a cualquier situación. El paso número 1, tenemos que visualizar que tu peor miedo ocurre. Esto los estoicos lo llamaban la visualización negativa. Aquello que es lo que más miedo te da, ocurre. Y lo que vas a hacer es sentarte, vas a cerrar los ojos y vas a visualizar que lo que más miedo te da, ocurre. Me explico, siempre que hay muchos pensamientos negativos, solo significa que hay una creencia detrás. Es decir, si yo no tengo el pensamiento negativo recurrente de que se me va a caer el techo, es porque no se ha caído el techo, por lo tanto no tengo miedo a que eso ocurra. Si en mi casa se hubiera caído el techo hace 2 semanas, yo podría tener ese pensamiento negativo recurrente. ¿Me explico? Por lo tanto, lo que genera el pensamiento rumiante y negativo y recurrente es la creencia de que algo puede ocurrir. Y eso viene de un miedo, ¿sí? Porque el miedo es una emoción que genera energía y eso es lo que genera los pensamientos negativos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es visualizar el peor escenario posible. Vas a cerrar los ojos y vas a visualizar eso. Y van a haber un montón de emociones ahí. Vas a sentir, pues sea miedo, sea vergüenza, sea culpa, sea preocupación, sea insuficiencia, sea pérdida del respeto de los demás. Vas a sentir ahí una emoción brutal. Lo importante es que sientas la emoción, ¿vale? No digas, lo visualiza un poquito y... No, conecta con la emoción, ¿vale? Sé que no mola, pero es el paso a paso para liberarla. Una vez has conectado con esa emoción, has visualizado ese miedo, lo que hacemos es puntuar del 0 al 100 el grado de perturbación a nivel interior. 0 es, estoy completamente en paz, sereno, feliz, tranquilo. 100 es perturbación máxima, agitación, ansiedad o rabia máxima, ¿vale? Y lo que vas a hacer es darle un número. Del 1 al 100, del 0 al 100, ¿cómo me estoy notando ahora? 50, mucha agitación. De hecho, hay un ejercicio que funciona muy bien, que es que imaginas que tienes un péndulo que cuelga desde tu garganta hasta tu estómago. Y es el péndulo de la agitación o de la perturbación interior. Cuando hay mucha agitación, el péndulo está acomodando mucho. Cuando hay paz, el péndulo está quieto.
Por lo tanto, cuando estamos en 100, el péndulo está dando vueltas de helicóptero, ¿no? Lo que hacemos es numerar ese grado de perturbación, del 1 al 100. ¿Cómo me estoy notando? Oye, 70, noto mucha preocupación, mucho miedo, mucha ansiedad. Perfecto, 70, 80. Y le pones una nota, ¿vale? Lo tercero que vamos a hacer es aceptación incondicional. Ya lo decía Jung, a lo que te resistes, persiste. Lo que aceptas, te transforma. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Siempre, y esto muchos me dirán, no, Brandon, no es así, pero la realidad es que el universo es neutro. Si cae un meteorito ahora enfrente de mi casa, ese hecho es neutro, ¿sí? Lo que no es neutro es mi interpretación. Habrá gente que lo vea como una catástrofe, un apocalipsis, y habrá gente que diga, mira, perfecto, lo que necesitaba para, no sé, irme a otra dimensión, ¿vale? Estoy siendo sarcástico y entender el ejemplo. El hecho de que caiga el meteorito es neutro, lo que no es neutro es la interpretación. Por lo tanto, cuando hay un problema, la gran mayoría de veces en nuestra vida, significa que hay una situación que está pasando, perfecto, pero nuestra interpretación es lo que genera esa emoción. Cada vez que hay una situación que nos genera mucha perturbación, y esto a mí me ha costado muchísimo tiempo, yo no voy aquí de nada, de hecho he sido el primero que he tenido muchísima rabia, muchísima agitación, y he tenido que trabajarme eso, sí, desde la humilde experiencia os lo comparto. Cuando yo sentía una emoción muy fuerte, decía, bueno, es que el problema está fuera, es que es esta persona que me hace sentir así, es que este evento, no, y nada de eso era verdad. Lo que aprendí en ese camino era, oye, me tengo que hacer responsable de mis emociones, ¿no? Pero sobre todo entender qué era lo que me generaba esa emoción, qué era el relato, era el diálogo interno, era la narrativa sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, cada vez que a mí me decían algo y yo saltaba, era porque, oye, yo tenía ahí una herida, tenía algo insano dentro que hacía que respondiera, ¿no? Por lo tanto, lo que genera esa emoción no es tanto la situación en sí, sino nuestra interpretación, ¿no? Hasta aquí se entiende. Vale. El objetivo con el paso 3 es que haya aceptación. Aceptación incondicional. ¿Qué significa eso? Vas a detectar esa narrativa, vas a escuchar esa voz y la vas a soltar. Como si estuvieras enfrente de una piscina y no quieres caer, y no quieres caer, y no quieres caer, y de repente sueltas el deseo, el control de no caer y te entregas totalmente. Es decir, aceptas la situación. ¿Y qué significa aceptar la situación? ¿Ser pasivo, no hacer nada para cambiarla? No. Simplemente aceptas que eso está ocurriendo. Lo que más miedo te da, aquello que te genera ansiedad, aquello que te preocupa, lo aceptas. ¿Y cómo se acepta? Soltando la narrativa de resistencia hacia esa situación. No, es que esto no puede ser así, es que esto es imposible, es que esto es inaceptable, es que... Lo sueltas. Sueltas la narrativa. Este es el paso más difícil. Y la gente dice, no, esto es muy difícil. No, soltar no es difícil. Es como si lleváramos algo en la mano y lo sueltas. Es más difícil sostenerlo que soltarlo. Es el hecho de soltar, suéltalo. ¿Vale? Ese es el tercer paso. Te entregas totalmente. Aceptas que perfecto, esto es así. Ok. El cuarto paso, lo que vas a hacer es observar cómo baja la perturbación por debajo de 20. Vas a respirar. Una vez has soltado esa resistencia, lo que vas a hacer es ponerte a respirar. Y respirar, evidentemente todos respiramos, ¿no? Pero es una respiración donde voy a liberar la emoción. Cada vez que hay mucha agitación, yo por ejemplo hay días, y me ha pasado muchas veces, que tengo un sueño y me levanto como súper agitado, ¿no? Súper agitado, mucha perturbación, mucho miedo, incluso ansiedad, ¿no? Y incluso antes de meditar digo, bueno, vamos a respirar esto. Y te pones ahí a respirar. ¿Y qué significa respirar? Significa sentir esa emoción sin juicio, simplemente la observas. Cada emoción tiene una respuesta fisiológica, no sé, a lo mejor tienes el corazón más fuerte, a lo mejor sientes en el estómago esas mariposas o ese cosquilleo, a lo mejor sientes un malestar aquí en la cabeza o te duele más la... Sea lo que sea, lo observas, lo respiras y lo vas liberando. ¿Sí? De hecho, aquí podéis meter un mantra que es suelta, suelta, suelta. Pasamos al paso número 5, que es la cancelación de creencias. Y esto es súper importante porque lo que decimos transforma lo que sentimos. Y como lo sentimos, transforma lo que pensamos. Si yo tengo una creencia sobre no puedo estar en paz con esta situación, no vas a poder estarlo. Si tú crees que no te puedes permitir, no sé, mostrar una emoción, no lo vas a hacer, ¿sí? Por más que apliques estos 5 pasos. Por lo tanto, en el quinto paso lo que hacemos es recitar una serie de mantras, ¿sí? Y estos mantras
no me los he inventado yo, esto los explica el maestro. Cada frase que te voy a decir calibra en un estado de conciencia, que no me acuerdo cuál es, pero se acerca mucho a la parte de amor incondicional, de iluminación. Y voy a ir de menos hierbas, por decirlo así, a más hierbas. ¿Sí? Hierbas es, pues ya sabemos, ¿no? Muy espiritual. La primera, la que yo uso mucho, es la de suelta. Es la de suelta. Estoy en paz con esta situación. Suelta y confía. Suelta y confía. Suelta y confía. La segunda es cancelo cualquier creencia que me impida estar en paz con esta situación. Cancelo cualquier creencia que me impida estar en paz con esta situación. Otra es cancelo cualquier creencia que me impida ser amor incondicional con esta situación. Y la última, que esta creo que es la que más alto calibra, es la de esta situación y yo somos uno. Esta situación y yo somos uno. Entonces, has bajado el péndulo, has bajado la perturbación y lo que vas a hacer es recitar estas afirmaciones, estos mantras, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que lo que a las 12 era un problema increíble, te robaba la vida, te robaba la paz, a las 12:10 el problema no ha cambiado, pero sí te ha dejado de molestar. El problema quizás no se ha resuelto, pero sí te deja de robar esa paz a nivel interior. Y una vez estamos en nuestro centro, estamos en paz, entonces tomas las decisiones que quieras. No hay que confundir aceptación con pasividad. Oye, tú aceptas las cosas, claro que sí, pero hagamos cosas para cambiarlas si es que las puedes cambiar. Y cuando no podemos cambiar una situación, entonces lo que tenemos que cambiar es cómo estamos interpretando esa situación, cómo nos sentimos ante esa situación. Pero hay cosas que no podemos cambiar, pero sí cómo nos afectan emocionalmente, ¿no? Y esos son los 5 pasos para gestionar una emoción, para soltar la negatividad, para dejar de comprarnos la limitación. Creo que esto es súper importante. A mí esto me ha llevado muchos años entenderlo y todavía a día de hoy sigo fallando una y otra vez. O sea, caigo en el secuestro, caigo en el juicio, caigo en no me gustaría haber respondido así o no me gustaría haber hecho. Por eso esto es un trabajo creo que de por vida, ¿no? De estar liberando un montón de resistencias. Así que, querido Mentalidad Élite, este es el paso. Te voy a dejar un documento aquí abajo para que lo puedas descargar y puedas aplicar estos 5 pasos. Y ahora lo que te animo es que apliques esto. Si hay cualquier situación que a día de hoy te está robando la paz, que te genera mucha perturbación, que estás muy en guerra, ¿no? Que eres incapaz de estar tranquilo con esto, aplica estos 5 pasos. Aplica estos 5 pasos porque es brutal. Sea una persona, sea una situación, sea algo que te está quitando el sueño y eres incapaz. De verdad, el 100% del sufrimiento lo genera la mente. La mente es la que genera sufrimiento, no el hecho en sí. Acuérdate que las emociones no se reprimen, no se comparan, no se controlan. Las emociones se entienden y se sienten. Toda emoción es una señal para accionar, para hacer algo, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Acuérdate, el miedo tiene un mensaje, la frustración tiene un mensaje, la alegría tiene un mensaje. Cuando sientes alegría, el cuerpo te dice, hey, haz más de eso, dame más de esto es positivo. Cuando sentimos tristezas, significa pérdida de algo, de alguien. Hay que permitirse liberar esa tristeza. Y esto es clave que vayamos entendiendo el mensaje de cada emoción y sobre todo que podamos liberar, ¿no? Si estás muy con mucha ansiedad, con mucha preocupación, con mucha culpa, liberar todo eso. Como futbolista, ¿cómo te aplica esto? Oye, si sientes apego, si sientes deseo, si sientes necesidad de querer conseguir, de querer lograr, suelta eso. La necesidad es lo que más te aleja de lograr eso. No hay que confundir el desapego con la falta de ambición. Es decir, sea ambicioso, vea por todo, sea inconformista, trabaja como el que más, pero deshazte de cualquier pensamiento de necesidad sobre algo. Es decir, estate en paz con el hecho de no lograrlo. Así que eso es Mentalidad Élite. Esto es el entrenamiento mental. Esto es el entrenamiento de los futbolistas que realmente marcan las diferencias. Entenderte, conocerte, entender cómo funciona tu mente, tus emociones, para poder usar todo esto en mayor rendimiento. Si un futbolista entra al campo y siente ahí un montón de cosas a nivel interior y no sabe qué es ni cómo usarlo, pues imagínate, ¿no? Hay como una sensación de descontrol, de oye, ¿por qué me pasa esto a mí, no? Si yo he venido aquí a disfrutar. Y siempre lo que genera el bajo rendimiento es la mente. El mayor enemigo de tu máximo rendimiento es tu mente. Cuando aprendas, y esto lo llevo al fútbol, pero lo llevo a la vida, cuando aprendemos a liberar todas esas resistencias, a no sostener limitación, a no conectar con esa negatividad, todo fluye mucho más, ¿sí? Es mucho más fácil y
y consigues mejores resultados con un menor grado de esfuerzo. Así que eso es mentalidad élite. Ahora te animo a que apliques, a que cojas este documento, tengas esto en el móvil, lo tengas en notas, lo tengas presente, y cada vez que haya una situación que te saque de tu centro, que te genere mucha perturbación, cada vez que haya algo que te digas, ¡buah, Dios, que reacciono siempre! Esto me saca de mis casillas, que apliques estos 5 pasos, te pongas a respirar y apliques esto constantemente. Porque esto sí que es un superpoder de verdad. Esto sí que vale la pena y la alegría aplicarlo porque te cambia la vida, literalmente. Al menos la mía lo ha hecho. Eso es todo por hoy, querido Mentalidad Elite. Espero que te guste, espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale me gusta y todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.